Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Bernardo Vega. Él es profesor investigador de la Universidad de Cuenca. Doctor Vega, muy buenos días. ¿Está la ciudad lista para continuar con el combate a la COVID-19 ya sin el marco de un estado de excepción? Muy buenos días, un saludo a la audiencia. En realidad, en su pregunta, diciéndola claramente, no. La Organización Mundial de la Salud extiende 3 criterios básicamente para poder cambiar o mejorar una movilidad o aumentar la movilidad en casos de una pandemia como el coronavirus. La primera es el contexto epidemiológico, es decir, si la epidemia está controlada. La segunda es si el sistema de salud tiene la capacidad para hacer frente a un eventual rebrote. Y la tercera es que el sistema tenga la capacidad de detectar y gestionar casos y sus contactos, es decir, hacer cercos epidemiológicos. Dentro del primer criterio epidemiológico, se recomienda, o la recomendación internacional es que por lo menos haya una reducción de un 50% de los casos en un periodo de 3 semanas del último pico máximo. Esto no es una situación que está dándose en el Cantón Cuenca y tampoco en la provincia de La Suay. También que las muestras analizadas, es decir, que un testeo que tiene que ser continuo y amplio en la población, debe tener no más del 5% de las muestras analizadas positivas. En nuestra ciudad, con algunos testeos que están haciendo, superan el 12%, y en algunas clínicas u hospitales que se están haciendo específicamente a pacientes que tengan coronavirus, supera el 40%. Y que durante las últimas semanas tenga un deceso, una reducción de al menos un 5% de las muertes, de un 80% de las muertes. Y la capacidad hospitalaria es el segundo criterio, y dentro de esto, justamente estamos viendo reportes del día de hoy que el número de pacientes COVID en hospitales como el Vicente Corral Moscoso ya supera la centena, están 100 y más pacientes. Es decir, y la capacidad de terapia intensiva no está disponible, ventiladores para personas que así lo requieran, y cual cosa en el hospital José Carrasco Arteaga. Es decir, respondiendo a su pregunta, ¿estamos preparados para pasar o aumentar la movilidad? Yo diría que según los criterios técnicos que la propia Organización Mundial de la Salud, es la respuesta no. Lamentablemente entra en conflicto la parte legal con las partes de las necesidades dentro del control de una pandemia. Entra en conflicto también los requerimientos económicos o las necesidades económicas de la población, que son sentidas y evidentemente claras, y versus la necesidad de una reducción de la movilidad para controlar la pandemia. Hay planes, por ejemplo, doctor Vega, también de reiniciar las actividades educativas presenciales. Esto viene trabajando el gobierno nacional, pero declaraciones del alcalde de Cuenca que esto no se permitirá. Habrá que analizar hasta dónde va la normativa, qué es lo que permite la normativa local, particularmente las ordenanzas municipales en términos de control, no solamente con educación, con el tránsito, con la movilidad en general. Efectivamente, cuando estudiábamos desde hace muchos años ya la carrera de medicina y analizábamos las enfermedades infectocontagiosas, entre ellas la gripe y distintos procesos de transmisión, veíamos que las escuelas, que los espacios donde los niños se desenvuelven, son espacios donde se aumenta la movilidad del virus, y a ellos al tener un aumento de la inmunidad, digámoslo así, una mayor resistencia a desarrollar la enfermedad, pueden pasar asintomáticos. En cambio, al regresar a su casa va a ser una fuente de contagio para sus padres. Otros experimentos que se han dado, no digamos experimentos, sino más bien otras iniciativas que se han hecho a nivel mundial, han demostrado también el contagio a sus maestros, a sus docentes, hecho que determinar también una planificación en este sentido,
y definitivamente en las condiciones actuales, tal cual estamos con el número de casos del momento, no sería una estrategia recomendable y más bien la recomendación del señor alcalde y dentro de las competencias del uso de suelo, que valga la redundancia, usted lo mencionaba al inicio de esta entrevista, podría irse regulando y limitando el inicio de clases. También es una posición que la alcaldesa de Guayaquil ha manifestado tomando en cuenta el aumento de posibilidades de movilidad del virus y la posible generación de un rebrote en ciudades como las de Guayaquil. Efectivamente, no sería una medida adecuada en septiembre o en octubre que comiencen las actividades. Doctor Vega, muy buenos días. Frente a la disposición del Gobierno Nacional de que ya no se renueve el estado de excepción, la responsabilidad caería quizás con mayor intensidad, con mayor fuerza en los gobiernos locales, en el caso de Cuenca, en la municipalidad de Cuenca. No obstante, desde el sector médico, desde el sector de la academia y desde otros sectores se ha venido constante y permanentemente exigiendo mayor liderazgo al alcalde de la ciudad frente a lo que estaría viviendo Cuenca respecto de la pandemia y de la emergencia sanitaria. Sin estado de excepción, ¿qué debería hacer bajo las condiciones y que usted ya nos acaba de manifestar de la ciudad y los requisitos que deberían cumplirse para poder ir avanzando en la eliminación de restricciones? ¿Qué es lo que debería hacer en este caso el COE cantonal? ¿Qué es lo que debería hacer la municipalidad? Bueno, en realidad la responsabilidad o el rol protagónico a nivel cantonal lo va a tener que asumir el COE cantonal y el COE provincial definitivamente dentro de esta pandemia. Pese a que la rectoría y digamos así, el manejo o el liderazgo también debe estar dado por el Ministerio de Salud Pública y la coordinación zonal, que creo que ha habido un trabajo bastante armónico en este sentido con el COE. También, obviamente, es necesario la dotación de recursos económicos para combatir la pandemia y para, obviamente, mejorar esas capacidades de talento humano en la primera línea de atención y tanto en atención primaria. Eso también sigue siendo una responsabilidad del gobierno central. ¿Qué hacer? Básicamente se ha venido trabajando en distintas mesas de salud, Colegio de Médicos, con el Consejo Cantonal de Salud, y se ha sugerido básicamente también seguir las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, es decir, continuar con un testeo, ir identificando obviamente la población que va siendo positiva al coronavirus, generar un proceso de capacitación a la comunidad y seguimiento, es decir, que una vez que el caso ha sido detectado, que una vez que la persona ha sido diagnosticada positiva, tenga la posibilidad de irse haciendo un seguimiento, ya sea de manera personal, individual, ya sea por vía telefónica, ya sea por vía por internet, para ir detectando precozmente las complicaciones que pueda ir teniendo e ir generando recomendaciones que se darían para prevenir una complicación mayor en la enfermedad, detectar precozmente síntomas y signos que puedan alertar sobre la necesidad de una hospitalización y generar cercos epidemiológicos para poder evitar que se esparza el virus. Adicionalmente, una recomendación que es bastante importante y ya va desde el punto de vista económico, una persona que tiene que hacer un aislamiento dentro de su domicilio y obviamente tiene que autosustentarse económicamente, es bastante complejo y muchas de las veces en algunos estudios que hemos hecho como el ICP COVID, vemos que aproximadamente hasta el 18% de las personas que tienen síntomas gripales están saliendo de su casa y pueden ser sujetos de contagio, pueden ser sujetos de transmitir la infección en la comunidad. Es decir, un programa que detecte tempranamente a aquellas personas, identifique sus necesidades dentro de la alimentación y pueda obviamente el municipio, puedan obviamente las instancias gubernamentales suplir con kit alimentario o soporte de alguna manera económica a estas personas para evitar que se siga propagando la infección y permita mantener el aislamiento. En términos generales, doctor Vega,
¿Cómo mira usted la situación de Cuenca, la situación del Ecuador desde el punto de vista de la salud pública ahora y en la terminación del estado de excepción el 13 de septiembre? Mire, yo creo que todavía no hemos salido de la pandemia, todavía obviamente queda un largo trecho por caminar. Sin embargo, una de las lecciones aprendidas es que el sistema de salud tiene que reinventarse, tiene que obviamente reforzarse, el sistema público me refiero, y generar un proceso de alguna manera de descentralización y efectiva y práctica, y creo que de alguna forma el Código Orgánico de la Salud, que ya conforma nuevamente el Consejo Nacional de Salud, permitiría tener esa dinámica participativa comunitaria para que pueda haber obviamente una decisión con una visión múltiple de la salud para enfocar planes y programas en beneficio de la sociedad. Pero eso ya sería una lección aprendida para futuro que tendría que generarse o reevaluar el modelo de salud a ver si realmente es funcional lo que necesita nuestro país, lo que necesita nuestra sociedad. Pero de aquí en adelante, evidentemente todavía la situación es bastante crítica por la saturación de los hospitales y la falta de disponibilidad de camas en los centros de salud. Bien, muchas gracias al doctor Bernardo Vega. Él fue decano de la Facultad de Medicina, actualmente es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.